Al establecer inmediatamente influencia en la casilla de 5, esta apertura de flanco apunta a un desarrollo flexible y una posible presión en el flanco de rey más adelante. Adoptando principios hipermodernos, G6 indica la intención de fianchetto al alfil, apuntando a una influencia de largo alcance y una estructura de peones flexible, lo que podría conducir a desequilibrios dinámicos. Solidificar el flanco de rey con un fianchetto, preparando una sólida configuración defensiva. Colocar el alfil aquí prepara el enroque en el flanco de rey, reforzando la estructura del fianchetto y añadiendo presión a lo largo de la diagonal larga. Al solidificar el flanco de rey con el desarrollo del alfil, se prepara para el enroque y controla la diagonal larga. Enfrentando inmediatamente el centro, este avance de peón desafía audazmente al alfil fianchetto de las blancas y abre líneas de ataque. Desarrollar el caballo aquí construye un control central esencial y prepara para posibles avances de peones en el flanco de rey, reforzando la diagonal del alfil fianchetto. La solidificación de la cadena de peones del centro establece una columna vertebral sólida para el desarrollo de piezas. Afirmando el control central, este avance de peón disputa dramáticamente la casilla de 5 y se prepara para expandir la influencia de las blancas. Esta táctica, que desafía audazmente al centro, busca alterar la estructura de peones de las blancas y apoderarse de la iniciativa central. Liberar el peón D abre el centro de manera decisiva, lo que obliga a una evaluación estratégica de la actividad de las piezas y la dinámica de la estructura de peones en lugar de una simple ganancia material. Abrir esa columna central ofrece un desequilibrio dinámico, desafiando inmediatamente la estructura de peones de las blancas y potencialmente creando un puesto de avanzada para su caballo en F5. Sin embargo, esta estructura de peones puede dejar el flanco de rey algo expuesto si el desarrollo se retrasa, por lo que la rápida activación de las piezas es fundamental para explotar las nuevas líneas. Liberar la dama tan temprano en H5 altera inmediatamente la estructura de peones de las negras, creando una confrontación táctica aguda donde la seguridad del rey se vuelve primordial, lo que podría conducir a un ataque rápido o forzar concesiones defensivas significativas. Al renunciar al santuario enrocado, el rey se aventura en la refriega, una táctica arriesgada para un contacto inmediato, pero que deja al monarca negro expuesto a posibles cargas de caballería y diagonales de alfil, haciendo de la casilla D8 una posición precaria. Solidificar el centro y abrir la columna D para la torre ofrece una estructura de peón central flexible, mientras se prepara para posibles avances de peón más adelante. Desarrollar el caballo hasta F6 inmediatamente apuntala el flanco de rey y se prepara para enrocar, una maniobra defensiva vital dada la estructura de peones comprometida y el rey expuesto. Esta pieza también pretende disputar las casillas oscuras que rodean al rey blanco y potencialmente apuntar al peón N4. Reorganizar la dama en una casilla menos expuesta prepara posibles avances de peones en el flanco de rey y apoya mejor el control central. Volver a centrar al monarca después del primer baile del rey evita amenazas inmediatas y se prepara para reincorporarse a la batalla, aunque sacrifica un tempo y concede espacio central a los peones agresivamente avanzados de las blancas. Al soltar el alfil, las blancas inmediatamente apuntan a perturbar la naciente estructura del flanco de rey de las negras y presionar al caballo en F6, creando potencialmente debilidades alrededor de los peones aislados. Esta agresiva colocación de alfiles insinúa la ambición de las blancas de explotar la diagonal abierta y controlar casillas clave, forzando potencialmente concesiones por parte de la ya comprometida cadena de peones de las negras. Consolidando el centro y preparándose para desarrollar las piezas del flanco de dama, este peón avanza para apoyar una posible maniobra. K6, con el objetivo de disputar la casilla de 4 y potencialmente presionar al peón de rey blanco. Desarrollar el caballo hasta F3 prepara el enroque en el flanco de rey, solidificando la estructura de peones central y anticipando la eventual recaptura en E5 con un caballo si surge la oportunidad. La reubicación de la torre en F8 tiene como objetivo solidificar el santuario del rey y potencialmente unirse a la lucha en las columnas centrales, aunque su impacto inmediato es en gran medida defensivo, ofreciendo un poco más de espacio para respirar ante la persistente presión de la dama blanca. Reenfocar la presión de la dama desde la diagonal, ahora menos amenazante, hacia la estructura de peones del flanco de rey tiene como objetivo restablecer el potencial de ataque, potencialmente apuntando a F5 o incluso H6,
al tiempo que se prepara para el desarrollo del caballo. Reafirmando la seguridad real, el monarca se retira, una sabia precaución dada la naturaleza expuesta del flanco de rey y las amenazas inminentes de las piezas coordinadas de las blancas. Empujar aún más el peón abre diagonales centrales cruciales para tu alfil y reina, creando posibilidades de ataque inmediatas. Este audaz ataque central tiene como objetivo desalojar la estructura de peones de las negras y explotar las debilitadas casillas oscuras que rodean a su rey. Tenga en cuenta, sin embargo, que este avance agresivo podría dejar su propia cadena de peones vulnerable al contrajuego si las negras pueden generar suficiente actividad. Estás desafiando efectivamente el control del centro por parte de las negras y obligándolas a tomar decisiones defensivas concretas, lo que podría conducir a intercambios de peones que podrían simplificar la posición o abrir líneas para un mayor ataque. Abrazando la columna abierta, las negras capturan, iniciando un audaz ataque al centro de las blancas, buscando desmantelar la cadena de peones y explotar la naturaleza expuesta del rey, que ha sufrido una perturbación significativa. Recuperar el peón con el caballo reafirma inmediatamente el control central y presiona a la dama algo expuesta de las negras. De repente, las negras inyectan un jaque sorprendente, lo que obliga a la dama blanca a retirarse y perturba el puesto de avanzada de los caballos blancos. Esta maniobra inesperada en E8, en lugar de un empujón de peón más directo, tiene como objetivo reposicionar la dama para un mejor apoyo defensivo o incluso iniciar un contraataque. Todo ello aprovechando las columnas centrales abiertas creadas por los recientes intercambios. Al reorientar el caballo hacia una casilla más activa, este redespliegue busca apoyar la estructura central de peones y prepararlo para futuras maniobras del caballo, tal vez hacia F4 o incluso una iniciativa en el flanco de rey, al mismo tiempo que permite que el alfil en G2 ejerza potencialmente influencia a lo largo de la diagonal larga. Aprovechar el caballo para reforzar la cadena de peones del flanco de rey y prepararse para el contrajuego central es un paso lógico, aunque retrasa ligeramente el desarrollo del alfil de casillas claras. Desarrollar el caballo hasta D7 ofrece una opción de reposicionamiento flexible, potencialmente dirigiéndose hacia E5 o incluso F6 para disputar el centro y aumentar la presión sobre el peón aislado de las blancas. El viaje del caballo a D7 crea un triángulo de peones que apunta a solidificar la presencia central de las negras y ofrece una pantalla defensiva para el rey. Consideremos cómo este caballo podría colaborar con la dama para desbloquear la columna D o apoyar un futuro avance de peón, F4, con el objetivo de alterar la configuración aparentemente cómoda de las blancas. Este reposicionamiento podría ser un preludio a una maniobra de dama más activa, tal vez desviándola hacia G6 o H5 para explotar cualquier debilidad en la estructura de peones de las blancas. Iniciar el enroque aquí refuerza significativamente la seguridad del rey, ocultándolo detrás de un formidable escudo de peones y preparándolo para un posible contrajuego en el flanco de rey. Es un testimonio de principios posicionales sólidos que priorizan la seguridad antes de embarcarse en empresas más ambiciosas. El caballo gira agresivamente hacia el puesto avanzado principal de la India de rey en E5, un audaz ataque que apunta a alterar la delicada estructura de peones de las blancas y desafiar la seguridad del recién enrocado monarca, desatando potencialmente una presión devastadora a lo largo de la columna de si las blancas no están alerta. Al golpear a la dama en D6, las blancas inmediatamente toman la iniciativa, explotando la incómoda ubicación del caballo negro en E5 y amenazando indirectamente al caballo de F6, obligando a las negras a abordar esta presión inmediata en lugar de continuar con su maniobra anterior del flanco de rey. El caballo negro, después de haber encontrado un puesto de avanzada sorprendentemente bueno en E5, ahora se aventura audazmente a C4, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente abrir líneas hacia la dama. Esta maniobra inyecta sabor táctico inmediato, obligando a las blancas a reaccionar y reevaluar su control centralizado, creando potencialmente debilidades en su propia formación si no se maneja con precisión. La dama blanca, después de un breve reposicionamiento, ahora apunta al débil peón D6, creando presión inmediata y limitando las opciones estratégicas de las negras al amenazar con un doble ataque al caballo y al peón. El caballo negro avanza audazmente hacia el campo enemigo, con el objetivo de alterar la estructura central de peones de las blancas y explorar las debilidades en torno al rey. Considere las ramificaciones de la ubicación de este caballo,
Ataca simultáneamente al peón D3 y mira las casillas debilitadas en el flanco de rey. ¿Es esta una incursión audaz o se convertirá en una pieza varada y vulnerable a las fuerzas en desarrollo de las blancas? La presencia del caballo inyecta dinamismo inmediato a la posición, obligando a las blancas a afrontar su amenaza y potencialmente a perder sus piezas en respuesta. Este movimiento prioriza el juego activo de piezas y un desafío directo a la ventaja material de las blancas, buscando contrajuego en lugar de defensa pasiva. Desbloquear la diagonal larga para el alfil ahora apunta directamente a las debilitadas casillas oscuras del flanco de rey, ejerciendo presión inmediata sobre la configuración defensiva de las negras y forzando concesiones que podrían paralizar su coordinación. El avance del caballo negro hacia D3 inyecta un caos inmediato, apuntando a la dama expuesta y amenazando con una bifurcación devastadora. Esta audaz ocupación central podría ser una apuesta desesperada, que busca perturbar el sistema de ataque de las blancas forzando concesiones. El rey, todavía en una posición incómoda después del temprano empujón del peón de torre, ahora enfrenta una presión intensificada. Las blancas deben considerar cuidadosamente si retirar la dama y mantener la ventaja material, o arriesgarse a mayores complicaciones defendiéndose de la postura agresiva del caballo. El aparentemente silencioso reposicionamiento de las piezas blancas ha estallado repentinamente en una aguda escaramuza táctica donde incluso un solo paso en falso podría resultar fatal. Al recuperar la iniciativa en el flanco de dama, las blancas retiran la dama a una casilla más segura, evitando la clavada inmediata sobre el caballo y preparando posibles ataques futuros a lo largo de la columna D. Mientras que la dama negra fuera de lugar en D3 crea una pieza vulnerable fuera de juego. Cambiar el alfil aquí en H6 parece un intento desesperado de simplificar, pero otorga a las blancas un control significativo sobre la ahora abierta columna G y deja al rey negro expuesto en una casilla aún menos protegida. Una táctica arriesgada para recuperar material, sacrificando un alfil para ejercer presión temporal, pero que extiende demasiado a la dama y deja el flanco de rey expuesto a futuros ataques. Las negras arrebatan audazmente un peón, creando un desequilibrio táctico fascinante como resultado de la incursión errante de la dama blanca anteriormente. Avanzando con el caballo, las blancas pretenden solidificar el centro y lanzar una contraofensiva, tal vez apuntando al rey algo expuesto de las negras o al peón sin apoyo en B2. Asterisco, asterisco, asterisco. El redespliegue del caballo crea posibilidades tácticas fascinantes, potencialmente estableciendo una bifurcación o un ataque descubierto, y disputa activamente las casillas centrales, impidiendo que las negras consoliden cómodamente su posición. Asterisco, asterisco, asterisco. Un reposicionamiento estratégico para explotar la incómoda ubicación del alfil negro, insinuando un futuro asalto al flanco de rey o un intento de hacerse con el control de diagonales clave. Asterisco, asterisco, asterisco. Esta maniobra del caballo se siente como un refuerzo silencioso pero potente, que se prepara para unirse a la batalla por el control central y potencialmente agregar presión al algo comprometido flanco de dama de las negras. Asterisco, asterisco, asterisco. Al mover el caballo a una casilla más activa, este movimiento insinúa un deseo de reorganizar las fuerzas blancas para lograr el máximo impacto, posiblemente preparando un empujón de peón o un ataque coordinado de piezas. Se aborda una coyuntura crucial para la seguridad del rey negro. Mover la dama a F7 le permite defender potencialmente la posición enrocada en caso de que la batería de alfiles de las blancas en la diagonal larga resulte problemática, mientras se prepara simultáneamente para un papel más activo en el próximo medio juego, tal vez apuntando al peón débil de D3 o contribuyendo a una iniciativa en el flanco de dama. Recuperar la columna E central ofrece un camino crucial para que la torre se una a la ofensiva, potencialmente inmovilizando al caballo negro o desafiando al rey expuesto. Un intento audaz de perturbar el desarrollo de las piezas blancas, aunque apuesta por la seguridad del caballo en lo profundo del territorio enemigo. Consideremos las consecuencias inmediatas. Las negras han cambiado un caballo potencialmente activo por un peón y ahora buscan una posición expuesta para ese mismo caballo. Mientras tanto, el rey blanco permanece firmemente enrocado y las piezas están empezando a encontrar sus lugares cooperativos. La columna D se está abriendo, lo que podría convertirse en una seria preocupación para el rey no enrocado de las negras. El alfil blanco en G2 tiene un alcance excelente, apuntando a la larga diagonal, y el caballo en F4 está bien situado para ejercer presión.
La dama negra es algo pasiva en F7, y las torres aún tienen que encontrar su camino hacia el juego de manera significativa. La estructura de peones en el flanco de rey para las negras, particularmente después de la ruptura inicial de F5, ha creado debilidades que las piezas blancas podrían explotar más adelante. Básicamente, esta jugada pide a las blancas que demuestren la seguridad de su dama y consoliden su ventaja material. Las blancas reposicionan la torre para abrir la columna D, anticipando un posible empujón de peón de las negras en el flanco de dama y preparándose para disputar la estructura de peones central. Restablecer la presencia diagonal del alfil es clave aquí, con el objetivo de activarlo desde su casilla pasiva y contribuir a la presión en el flanco de dama que se ha ido acumulando. Al desbloquear el flanco de rey, A3 pretende iniciar una confrontación directa a lo largo de la diagonal G2 a 8, potencialmente inmovilizándose F6 y forzando concesiones. Abrir una columna electrónica crucial obliga ahora al alfil del rey blanco a un puesto defensivo, liberando potencialmente la iniciativa negra en el flanco de dama al apuntar al peón débil en C2 y preparándose para un avance central decisivo. El intercambio de damas marca el comienzo de un panorama dramáticamente alterado, donde el destino del juego dependerá de las piezas menores restantes y de la estructura de peones. Los peones del flanco de dama de las blancas ahora están aislados y potencialmente débiles, pero el rey de las negras, aunque está más a salvo de los jaques inmediatos, sigue algo expuesto en el flanco de rey. El campo de batalla clave probablemente serán las filas centrales, particularmente la ahora abierta fila D, y controlar las casillas alrededor del monarca negro será primordial. Al renunciar a la columna abierta, las negras aceptan un déficit material para activar piezas inactivas, lo que podría provocar complicaciones en torno al monarca aparentemente seguro de las blancas. Reorientar la atención del caballo hacia el flanco de rey para cobertura defensiva se vuelve primordial. Recuperar el control de la columna electrónica central colocando el caballo en una casilla donde ya no está inmovilizado por el alfil presenta un reposicionamiento sólido, con el objetivo de disputar esa línea abierta crucial. El caballo se reposiciona en una casilla más activa, con el objetivo de alterar la estructura central de peones de las negras y crear potencialmente oportunidades de ataque en el flanco de rey, aunque el rey negro parece relativamente seguro por el momento. Un intento audaz de reavivar el ataque ofreciendo un sacrificio de caballo, con el objetivo de desmantelar el escudo de peones blancos alrededor del rey y abrir líneas para la torre, aunque requiere un seguimiento preciso para justificar el déficit material. Tomando la iniciativa, las blancas atacan directamente el santuario del rey negro después de una serie de sacrificios e intercambios de peones, lo que les obliga a tomar una decisión crucial. Al percibir una oportunidad para interrumpir la creciente presión de las blancas, las negras reposicionan la dama, preparándose para disputar las columnas centrales y potencialmente fortalecer el flanco de rey. El intercambio de damas aquí simplifica decisivamente el tablero, empujando hacia un final donde la presencia de la torre de las blancas en la fila abierta será significativamente más impactante que las piezas dispersas de las negras y el rey expuesto. Esta simplificación neutraliza el potencial de ataque inmediato de las negras y permite a las blancas aprovechar sus ventajas estructurales en la siguiente fase. El rey negro, finalmente liberado de su peligroso exilio central, se aventura ahora hacia la relativa seguridad del flanco de dama, lo que indica un posible cambio hacia un final en el que la estructura de peones y la actividad de las piezas serán primordiales. Intentar solidificar la defensa del rey con el empujón del peón expone inmediatamente aún más el flanco de rey debilitado, ya que el peón de F3 ahora crea un agujero permanente en E3 que las negras pueden explotar con más maniobras, tal vez preparándose para infiltrarse con un caballo o un alfil una vez que las columnas centrales se abran más. Aprovechar la oportunidad de liberar a tu caballo y activarlo en una casilla más central es un ajuste posicional inteligente, cuyo objetivo es alterar la estructura de peones de las blancas y crear oportunidades de ataque en el flanco de rey. La columna electrónica abierta se convierte ahora en un campo de batalla crucial, y esta ubicación desafía directamente a las torres dobladas de las negras, con el objetivo de forzar una simplificación que podría beneficiar a las piezas menores más activas de las blancas. Presionar la ruptura de peones en el centro abre una nueva vía para el contrajuego, desafiando la estructura de peones centrales de las blancas y potencialmente activando las piezas de las negras previamente cercadas.
Al atacar el complejo de peones centrales, las blancas inician un intercambio decisivo que simplifica la posición y apunta a explotar la incómoda ubicación del caballo negro. Al enfrentar el avance del peón pasado, esta captura transforma inmediatamente el panorama, abriendo la columna C y ofreciendo una oportunidad de alterar la estructura de peones de las blancas, creando potencialmente un contrajuego a lo largo de la columna abierta, medio abierta a medida que el equilibrio de materiales cambia y el final se acerca. Abrir la columna B ofrece a la torre un camino crucial hacia el flanco de dama, potencialmente apuntando a debilidades o iniciando tormentas de peones, un cambio bienvenido con respecto a los recientes intercambios estériles. La integridad estructural a largo plazo del flanco de dama ahora se vuelve primordial, ya que las negras apuntan a solidificar su estructura de peones y potencialmente activar su torre a lo largo de la columna C abierta. Asegurar la retirada del rey a una casilla más segura en F2 es un paso sensato, dando prioridad a la seguridad del rey después de un periodo de intensos intercambios de piezas y abriendo la posibilidad de utilizar la columna H para posibles operaciones futuras. La decisión de las negras de llevar la torre a C8 apunta inmediatamente a disputar la columna C abierta, una arteria vital en esta posición desequilibrada, lo que obliga a las blancas a afrontar este desafío en lugar de continuar con sus lentas maniobras en el centro. Reposicionar la torre en la segunda fila apuntala el flanco de dama y prepara para una actividad potencial en ese lado del tablero, con el objetivo de explotar el peón negro avanzado. Al abrir el centro, este avance de peón exige atención inmediata, alterando la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y potencialmente liberando la diagonal a 8H1 para el alfil de las negras. Al iniciar una precaria retirada con la torre a B1, las blancas conceden un espacio central crucial, una acción que eleva estratégicamente las piezas activas de las negras y refuerza el avance de su mayoría de peones. El peón avanza, una táctica atrevida que apunta a tomar el control de la crucial columna D y alterar la recién establecida estructura defensiva de las blancas alrededor de su rey. Esta maniobra de torre tiene como objetivo consolidar el peón pasado en la columna D, pero es una carrera contra el tiempo ya que el rey negro está a punto de convertirse en una pieza activa, creando potencialmente una presión abrumadora a lo largo de la séptima fila una vez que llegue al centro. Liberar el caballo al corazón de la posición blanca, con el objetivo de alterar la estructura de peones y potencialmente abrir líneas para ejercer mayor presión sobre el vulnerable rey. El precario viaje del rey a través del tablero concluye su reubicación central, buscando una relativa seguridad en medio de la tormenta de peones que se desarrolla, aunque el caballo del oponente sigue siendo una presencia constante e intrusiva. Aprovechando la columna D abierta, el alfil de las negras se desliza a 4, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente atar al caballo. Llevar la torre a la columna abierta ofrece una ventaja potencial en el final del juego al desafiar directamente el peón avanzado de las negras y apuntar a alterar la estructura de peones pasados del oponente. Entrar en la columna abierta con la torre obliga a las blancas a abordar el jaque inmediato o permitir más concesiones posicionales. El monarca se aventura, un rey que busca seguridad en la tormenta, aunque se expone a peligros potenciales a medida que se materializa el final. Capturar el caballo desbloquea la columna D y abre un camino para que la torre blanca restante se mueva por el tablero, amenazando con penetrar la posición debilitada de las negras. La marcha forzada del rey hacia D2, aunque aparentemente asegura la pieza, abre nuevas vías para que la torre restante de las negras se active a lo largo de la columna abierta, creando potencialmente desequilibrios que el rey blanco tal vez no sea capaz de soportar. La torre ahora reclama la única columna abierta, un reposicionamiento vital para combatir el dominio del alfil y presionar la debilitada estructura de peones. Activar el caballo aquí en una casilla más central ofrece una mayor movilidad y potencial para futuras escaramuzas, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y al mismo tiempo crear oportunidades de ataque en el flanco del rey. Activar el alfil hacia el lado del rey ahora ofrece una oportunidad de crear juego contra el peón aislado de las blancas en la columna D, lo que potencialmente altera la estructura de peones de las blancas y abre líneas para el contrajuego. El caballo se reposiciona, considerando una posible infiltración en el ahora bastante expuesto flanco del rey de las negras,
Una danza cautelosa para investigar las debilidades después del avance del peón negro en el flanco de dama, con el objetivo de consolidar la actividad de las piezas blancas mientras se prepara para un posible reagrupamiento de fuerzas hacia el centro.